Bienvenidos otra semana más a Llamadas Ocultas. Soy Juan Antonio y bueno, hoy vamos a hablar con una persona diferente. Hoy no vengo a debatir sobre religión, vengo a entender cómo una persona completamente normal asegura que encontrar a Dios le cambió la vida. Hay quien piensa que la fe es una ilusión. Otros creen que es la mayor verdad que existe. Hoy vamos a hacer las preguntas que muchos se hacen y pocos se atreven a formular. Hola Zaira, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola Juana. Bueno, y hola a todos los oyentes. ¿Quién eras antes de encontrar a Dios? Antes de encontrar a Dios, pues era una persona que creo que ya tenía ese corazón de Dios, ¿no? Porque está impreso en nosotros. Intentaba aportar mi granito de arena, como todo el mundo, a este mundo. Intentaba luchar mucho por la justicia. Ya sabes que yo pues luchaba mucho por los derechos de las mujeres. Pero todo eso, haciéndolo por mis propias fuerzas, pues me llevaba a mucha oscuridad, a mucho dolor e incluso a herir por el camino sin querer, ¿no? Y a vivir con angustia. Realmente, ¿quién es Jesús? ¿Quién es Jesús? Bueno, yo te puedo hablar de quién es Jesús para mí. Jesús es, esto me costó entenderlo, pero yo antes hablaba de Dios como un ente lejano, incluso como una fuente de energía, pero he descubierto en Jesús a un Dios que se hace persona, que se hace humano, que tiene una relación con nosotros y que tiene una relación conmigo. Mi mejor amigo, mi padre, mi amor, el que me sostiene y me sana cada día, la voz que me guía, todo. ¿Alguna vez has sentido Dios está aquí, en este momento? Sí, sí. Bueno, desde cierto momento de mi vida ya siempre soy consciente de que está en cada momento, ¿no? Pero antes de ese momento y de empezar a caminar día a día con él, sí que había tenido muchos momentos que dices, ahora estoy sintiendo tantísimo dolor o estoy sintiendo tantísima rabia que yo sé que este perdón que puedo estar otorgando o esta tranquilidad y esta paz que tengo en un momento inexplicable, eres tú quien está aquí ahora mismo sosteniéndome. Antes has hablado de que anteriormente de encontrar a Dios eras una persona infeliz. Siempre alguien, cada vez que toma una decisión, le pasa algo para que la tome. ¿Qué pasó para decir voy a cambiar de vida? ¿Qué fue lo que ocurrió? Más que cambiar de vida inmediatamente, no es lo primero que me planteé. Lo primero que me planteé no es tengo que cambiar mi vida de la noche a la mañana, sino sé que ahora mi vida ya no la voy a tener que caminar sola. Y solamente tengo que dar el siguiente paso. Me dio esa tranquilidad de no necesitar precisamente un cambio de vida radical, porque no estaban las cosas en mi control, estaban en las suyas. Pero el sentirte tan amado y encontrarte cara a cara con el amor mismo, es que te cambia a cualquiera, pero como una consecuencia. ¿Cómo sabes que esa fe no es una mentira? No considero que crea en Dios, sino que tengo certeza de Dios, ¿no? Porque al fin y al cabo, ¿cómo sabes que tu madre es tu madre? ¿Cómo sabes que quieres a tu madre y que tu madre te quiere? Incluso sabemos que la Tierra está girando y es imperceptible para nosotros, ¿no? Pero aún así es que esto es totalmente perceptible. O sea, no dudo del aire, voy a dudar de Dios, ¿no? Pues al fin y al cabo es como si yo recordara algo que ya conocía, que siempre había conocido, que siempre había tenido delante. Cuando te encuentras con tu creador lo sabes, ¿sabes? No sé, a ver, por ejemplo, es como si tú vieras un jarrón durante años en tu casa. Si te lo quitan, tú sabes que notas su ausencia, ¿no? Porque aunque nunca hubieras notado su presencia. Y si un día te da por fijarte en el jarrón
y darte cuenta de los detalles no cambia el hecho de que sabes que siempre había estado ese jarrón y sabes que el sentido por el que lo estás viendo no es ajeno tampoco a ti, porque forma parte de ti, siempre había estado ahí, ¿sabes? Si yo me encuentro con un amigo de hace muchos años, por mucho que lo tuviera olvidado, sé que es él. ¿Qué vio Dios en ti para elegirte? Es que yo no me considero especial ni elegida en un sentido único. Yo creo que nos elige y nos llama a todos. Bueno, creo y defiendo a la Iglesia que Dios nos llama a todos. Lo que pasa es que algunos respondemos a esa llamada y otros no. U otros ni siquiera reconocen la voz que les está llamando, pero todos somos llamados. Lo único que pudo ver precisamente pues esas partes de él, ¿no? Porque al final él me ha creado y yo tengo parte de él, tengo su espíritu impreso en mí. Entonces eso es como un imán, reconoce a su creador y no es que me eligiera a mí personalmente, simplemente yo dije que sí. Para mí la vida de un cristiano es una rendición constante y llena de regalos. Cada día tengo que decir que sí y cada día me vuelve a elegir. Y desde el momento, además de tu nacimiento, pero todos somos estas piezas fundamentales en el puzzle. Antes has dicho que Dios nos llama. ¿Por qué debería creerte alguien que nunca se ha sentido llamado o llamada? Es que tampoco le digo a nadie que me crea a mí personalmente. Simplemente que haga silencio y que escuche. Ni siquiera digo que me crean, ¿sabes? No, yo no intento convencer a nadie. Pero si alguien quiere saber si le está llamando o no, que lo compruebe. Que por una vez en su vida intente hacer silencio y escuchar. Porque muchas veces incluso tendemos a gritar a Dios, a hablar a Dios, y mucha gente me dice, no, si es que yo he intentado hablar con Dios, pero no he escuchado respuesta. Y es que muchas veces no hacemos silencio para escuchar su respuesta. Si te fijas, o sea, yo desde ese momento que ya lo supe, que supe con certeza de que Dios estaba en mi vida y siempre había estado, miré mi vida con retrospectiva y me di cuenta de cuántas veces había estado delante de mí y no le había visto. Como la metáfora que te digo del jarrón. Cuántas veces me había puesto personas alrededor que me hablaban de él. Cuántas veces me había encontrado con una frase que era un versículo suyo, que era palabra suya, en el momento oportuno, en la situación concreta. Cuántas veces he recibido un abrazo que necesitaba, cuando en el fondo por dentro estaba mi corazón pidiéndole a Dios que necesitaba un abrazo suyo. Si quiero entrar en contacto con Dios, ¿qué tengo que hacer? ¿Cómo sé realmente si Dios está conmigo? Pues lo primero, hacer silencio, sí. Y lo segundo, hablar, dirigirte a Él. Es un amigo, como te he dicho, Jesús es una persona. Dios no es un ser lejano, Dios ha venido a vivir entre nosotros y sigue viviendo cada día entre nosotros. Entonces, háblale y escúchale y intenta saber qué es lo que le estás preguntando exactamente. Porque muchas veces no podemos escuchar las respuestas y no sabemos ni siquiera tampoco qué estamos preguntando, qué estamos buscando. Intenta mirarte hacia adentro y preguntar realmente qué es lo que necesitas de Dios y ábrete a cualquier respuesta aunque salga de tu marco. No esperes recibir una respuesta de un Dios que tú ya tienes metido en una caja, sino ábrete a conocer una verdad que a lo mejor te puede resultar incómoda y que no sea la que tú quieres. A conocer a esa persona, no lo que tú piensas de esa persona. ¿Por qué tengo que creer en Jesús y no en Mahoma, Jehová, Buda o cualquier otro Dios? Religiones hay muchas. Sí, religiones hay muchas, desde luego. Pero el único que resucitó fue Jesús. El único del que no se han encontrado restos fue Jesús. El único que cumple con las profecías de miles y miles de años a lo largo de distintos espacios geográficos, de personas que no se conocían y que a priori no tenían nada que ver, es Jesús. Es el único que cumplía con
con las profecías, ¿no?, del Mesías. El único que ha resucitado y el único que además hasta el último momento fue coherente con lo que dijo y amó hasta el final. Porque es muy fácil decir que existe un Dios que hemos creado a nuestra imagen y semejanza y que cumple con lo que nosotros queremos. Pero cuando viene alguien que al contrario nos resulta incómodo porque nos está haciendo salir de lo que resulta natural para nosotros, porque lo natural, si alguien te hace daño, es guardar rencor, es aferrarte a ese dolor y dejar que se enquiste y se convierta en odio y en ira. Hay mucha gente herida por el mundo que se dedica a herir, justificándose en eso, ¿no? En cambio, Dios, hasta el último segundo de ser herido en la cruz, y no solo por los látigos, sino por las manos que le estaban azotando, que es las manos de sus seres más queridos, de sus hijos, no dejó de amar hasta el último segundo, no dejó de hacer lo que predicaba. Ahora mismo, delante de mí, tengo una Fanta de naranja. Estoy seguro que tengo una Fanta de naranja porque la estoy viendo. ¿La fe empieza donde acaba la lógica? Claro, pero ¿qué es la lógica para ti? Porque hemos definido muy claramente unos parámetros de la epistemología y de lo que es lógica para nosotros, y a lo mejor muchos otros accesos que tenemos al conocimiento los hemos denostado. La lógica del mundo te habla de Dios, quiero decir, las matemáticas, las ciencias, el arte mismo no generan nada nuevo. Lo que estamos haciendo es ponerle el nombre a lo que ya existe. El sol existe antes de que podamos nombrarle como sol, ¿no? Y eso ocurre muchas veces en conceptos matemáticos y científicos, los cuales ya están en el mundo y ya demuestran a Dios. Porque si, como te digo, la verdad de Dios está impresa en los corazones de todo el mundo. Hay una frase de Miguel Ángel que me encanta, que él decía que él no creaba arte, él lo que hacía era revelar el arte que ya estaba en un bloque de mármol. Y eso es lo que para mí es la lógica, revela lo que ya está. Dios ya existe, ya es real, aunque tú ahora mismo pues, puedas estar más o menos de acuerdo conmigo. La cuestión es dejar que nos lo revele, dejarnos revelar esa verdad y verla en la creación. Hay ciertas organizaciones que presuntamente se han denominado, según las leyes, sectarias. ¿Qué le dirías a alguien que cree que la religión controla a las personas? Bueno, creo que esa persona se pasa de positiva pensando que no es controlado por nadie, porque vivimos controlados por todo en esta sociedad, vivimos controlados por el mal, vivimos controlados por ideologías, vivimos controlados por personas, por poderes, por muchísimas cosas. Entonces, fíjate que yo antes me creía más libre, sin darme cuenta era más esclava. Y ahora me siento más libre que nunca, porque yo ahora soy consciente de que no soy 100% libre y mi única libertad es elegir a quién le doy el control de mí, si al mal o al bien, si al mundo y al príncipe del mundo o al rey, ¿sabes? A Dios. Yo ahora soy mucho más consciente de esa esclavitud en la que vivimos y por lo tanto puedo ser más libre, porque puedo elegir sobre a quién darle mi soberanía, ¿no? Y se la doy a Dios. Te voy a hacer una pregunta, pero solamente quiero que me respondas con un sí o con un no. Vale. ¿Alguna vez has visto físicamente a Dios? No. ¿Piensas que Dios
solo escucha a las personas que le seguís o escucha a todo el mundo? Dios nos escucha a todos. Somos nosotros los que no escuchamos. Dios está presente, pero no en todas partes se puede manifestar, solamente donde se le llama. O sea que yo para mantener una conversación con Dios, tengo que llamarle primero. Sí, solo tienes que llamar a su puerta y Él está ya en la puerta esperando. Descuelga el teléfono y ahí está, al otro lado. Somos nosotros los que nos cansamos de escuchar. ¿Cómo ha cambiado tu vida desde que estás en contacto con Dios? Pues en todo. Yo realmente pensaba que lo que iba a cambiar era mi vida y lo que he cambiado soy yo, ¿sabes? Yo soy la que he cambiado. Mi mirada sobre la vida, mi mirada sobre los demás. Siento que ahora puedo mirar más con los ojos de Dios al mundo. Y esa mirada es mucho más compasiva, mucho más misericordiosa y mucho más amorosa. Se disfruta más, se goza más la vida, incluso en los malos momentos, ¿no? Los malos momentos son fascinantes cuando estás con Dios, porque sabes que de eso vas a llegar a una nueva enseñanza del reino y si te dejas pasar ese proceso y procesar, vas a descubrir algo nuevo de Él, y algo nuevo de su amor y del reino y de cómo funciona la vida. Entonces, ha cambiado el sentirme acompañada en cada segundo y el sentir que cada segundo tiene un propósito mayor, el sentir que estoy caminando y que estoy caminando hacia algo, hacia alguien, ¿no? Como en la puerta del cole, yo lo vivo un poco como en la puerta del colegio cuando eres pequeño y estás esperando a papá y le ves de lejos a papá y corres hacia sus brazos. Esa carrera la pegas con un sentido, corres con todas tus ganas. Entonces, es que es la pregunta más larga y más compleja que me puedes hacer. ¿He cambiado yo? Sigo todavía transformándome. Evidentemente la conversión es continua y yo sigo teniendo que levantarme. Pero precisamente ese perfeccionismo y ese control que tenía de intentar ser perfecta, ahora está guiado y está acompañado por alguien que me deja caerme con paciencia, libertad y dándome tiempo y enseñándome a cada pasito a caerme cada vez un poco menos. Y siempre me da la mano. Tus amigos, tu familia, que han vivido o que siguen viviendo todo ese cambio, ¿qué es lo que te dicen? Bueno, es que poco a poco también Dios me ha ido uniendo a muchas personas en este camino. Desde que yo empecé a caminar con Él, de verdad que mi vida es como una película romantizada, de verdad, de cada segundo pasa algo increíble de la mano de Él, ¿no? A cada persona que me va presentando. Entonces me ha presentado a mucha gente durante este viaje y que poco a poco también se han ido convirtiendo en mi círculo. Pero mi familia, mis amigos de siempre, pues yo creo que me ven más feliz, más tranquila. Cuando alguien está en paz y está en amor, realmente también habla con más suavidad, trata con más suavidad a los demás, tiene más paciencia, tiene más gozo, hay frutos, y eso se ve y hace que todo el mundo también esté más tranquilo, la paz de Dios se contagia. Así que yo creo que me ven más feliz y mejor. ¿Cuál es el pecado mayor que has cometido? Realmente mi vida antes de Él era muy diferente. Y cuando tú le ves, no inmediatamente, pero con el tiempo Él te va mostrando con mucha paciencia y mucho cuidado cada uno de tus pecados. Y hay mucha gente que además se ampara en esto, en decir, no, yo no soy pecador porque yo soy buena persona y nunca trato mal a nadie. Y muchas veces los pecados son incluso con nosotros mismos, contra nosotros mismos. Pero como no nos sabemos hijos de Dios, no somos conscientes de que eso también está dañando a alguien, está dañando a Dios, está dañando el corazón de Dios, que tú te hagas daño a ti mismo, o como a tu madre o a tu padre les puede doler tu dolor, ¿no? El que tú te estés haciendo daño, a tu padre le duele. Entonces muchas veces también hacemos daño a los demás al no darnos
a nosotros mismos la dignidad de hijos de Dios. Así que el mayor pecado que he tenido es no amar a Dios por sobre todas las cosas, porque es el único mandamiento que hace que todos los demás tengan sentido. El no haber visto a Dios y haber sido tan ignorante de Él, aun estando muy presente a mi lado, es quizá el pecado que más me ha dolido. El no haberle visto antes, pero sé que le vi cuando lo tenía que ver y que todo estaba predispuesto. ¿Un ateo puede ir al cielo si es buena persona? A ver, sobre eso, pues la Iglesia tiene una percepción muy concreta y la comparto. Como te digo, cualquier persona tiene la verdad de Dios impresa en su corazón. Es decir, nosotros ya podemos actuar con una conciencia innata que nos lleva a saber qué es lo que está bien y qué es lo que está mal. Que nos lleva a saber, al menos, incluso aunque haya diferencias culturales, qué actos son los que dañan y qué actos son los que edifican. Y cualquier persona puede actuar con la justicia y el corazón de Dios, incluso sin haber conocido a Dios, o incluso habiéndole tenido, como yo, durante estos años, muchas veces delante y no habernos dado cuenta. Pero incluso esa salvación viene de Jesús. Es decir, esa persona que se va a salvar porque Dios, Jesús, va a ver un rastro de su corazón en ese hijo suyo. Y le va a llamar y le va a rescatar y por supuesto que va a ir al cielo. Incluso sin conocer a Jesús, pero por Jesús. Latinoamérica normalmente suelen ser países donde las personas es bastante creyente. Con lo cual la gran mayoría, por lo menos la cultura de ser creyente la tienen. Si Dios está con ellos, si está en contacto con ellos, ¿por qué ha pasado lo del terremoto de Venezuela? Vale. Es que te metes en el problema del mal en el mundo. ¿Por qué Dios permite el sufrimiento? ¿Por qué hay sufrimiento a nuestro alrededor? Bueno, pues mucho de ese sufrimiento viene por las consecuencias de nuestros propios actos, pero no como castigos, sino como consecuencias naturales. Si tú metes la mano en el fuego te vas a quemar, pero no es que tu padre vaya a meterte la mano en el fuego para que aprendas y castigarte, sino que si tú metes la mano en el fuego te vas a quemar. Muchas de las cuestiones que llamamos mal en el mundo es producto de nuestro propio pecado. Y luego hay mucho sufrimiento que parece no tener explicación y no tener sentido, y mucho de él, pues probablemente yo no te pueda, bueno, probablemente no, seguramente yo no te puedo dar una respuesta. Está, y sé que forma parte de un plan para él, y un plan que siempre es de amor y de cuidado y de bien. Pero, bueno, yo solo te puedo hablar de mi propia vida, pero ese sufrimiento es el que me ha acercado a Dios. Sin ese sufrimiento yo no habría entendido muchas cosas del mundo. No todas las personas que se acercan a Dios se acercan por dolor. Muchas incluso están en la cima del éxito, pero sienten ese vacío de que nada lo llena, porque solamente Dios puede llenarte. Pero en mi caso fue a través de las cruces y fue a través de sufrir mucho el que me pude encontrar con Dios, y lo volvería a vivir todo por volverlo a ver y por entender cada una de las cosas que yo tenía que entender, que me las podía haber explicado directamente sin necesidad de tantos pasos. Sí, pero es que yo no lo estaba entendiendo. Yo no lo hubiera entendido con una explicación larga. Yo necesitaba experimentarlo, vivirlo, y ir entendiendo pasito a pasito. Y él me ha sabido hablar como yo sabía entender. Entonces, mucho sufrimiento del mundo, aunque no lo creas, aunque sea para romperte el corazón, es para salvar tu alma. Y es para que acabes entendiendo más de él. Pero Dios está en ese sufrimiento. Dios está en las víctimas de Venezuela, en cada voluntario que está yendo a ayudar, en cada rescatista, en cada persona que en su país de origen está mandando dinero, está mandando alimento, está rezando. La iglesia entera está rezando y está unida en oración por Venezuela. Dios está en esa sonrisa de cariño, en esos animales que están yendo a ayudar. Está presente en medio del dolor. Y es ahí cuando más fácilmente podemos verlo, porque nos hemos quitado el ruido. Es precisamente en los desastres donde más fácilmente se puede ver a Dios.
¿Dentro de la iglesia hay gente mala? La iglesia es pecadora como yo soy pecadora. La iglesia es el cuerpo formado por cada uno de sus integrantes y cada uno de sus integrantes, y aquí en la servidora cometemos errores porque nuestra humanidad tira, porque vivimos en un mundo caído y nuestra carne también tira. Pero también hay una parte de nuestra naturaleza que viene de Jesús, que viene de Dios, de nuestro Creador. La cuestión es qué lobo decides alimentar, ¿no? Si al lobo negro o al lobo blanco. Día a día tenemos que intentar alimentar al blanco, pero no significa que no vayamos de vez en cuando a alimentar al gris sin darnos cuenta y nos vayamos a caer y vayamos a hacer daño por el camino. Pero la diferencia es que una persona que sigue a Dios, que de verdad le escucha, Dios se lo va a poder explicar de una manera mucho más calmada el error que ha cometido que una persona que está fuera, que va a acabar aprendiendo del mismo error, pero de un modo mucho más agresivo. Así es como lo veo yo, al fin y al cabo, que todos cometemos errores y hay muchas personas dentro de la iglesia que hacen daño, por supuesto. Es un hospital de pecadores, no un museo de santos. ¿Se puede creer en Dios sin creer en la iglesia? Yo creo que no, desde luego que no. Y durante mucho tiempo dije que sí y he intentado vivir la fe por mi cuenta, pero al final Dios es su iglesia, Dios es la cabeza, pero sus manos, sus pies y su cuerpo somos nosotros en la tierra. Cuando he necesitado que alguien me levantara, que alguien me abrazara, que un ser humano me escuchara, he necesitado a la iglesia, he necesitado a un hermano de la iglesia que rezara por mí, que se acordara de mí, que me recordara quién soy para Dios. No podemos vivirlo en solitario, de eso es lo que más quiere el demonio, aislarte cuando estás en un problema, ¿no? Pero es el hermano el que te recuerda que eres amado. ¿Hay algo de la Biblia que te cueste aceptar? Hay muchas cosas de Dios que me cuestan aceptar a día de hoy, sí, todavía me está transformando. Dime una. Pues yo me he peleado mucho personalmente con la idea de que todos vayamos a llegar de algún modo, ¿no? O sea, eso también es como nosotros leemos a Dios desde nuestras propias heridas. Y yo tengo de herida raíz muy clara la herida de la injusticia. Entonces muchas veces me peleo con Dios de por qué eres injusto y por qué a Él le has perdonado tan rápido, que viene antes que, o sea, ha venido después de mí y yo llevo todo un camino recorrido y este enseguida llega y le das lo mismo, ¿no? Hay una parábola, de hecho, en la Biblia que explica eso, la parábola de los sembradores. Y es algo con lo que yo personalmente me he peleado mucho, pero precisamente al pelearme, no yo sola, sino con Él, y decírselo a Él, y serle sincera en mi dolor, porque la oración muchas veces, desde fuera, de cuando estás lejos de la iglesia y de Dios, creemos que para acercarnos a Dios tenemos que acercarnos haciendo reverencias y hablando en un tono muy perfecto y súper fríos de emociones, y no, a Dios se le puede gritar y decirle: Dios, no entiendo esto, estoy enfadada, estoy triste. Muchísimos santos han gritado a Dios. Y Dios te lo va explicando y te va haciendo ver las cosas de otra manera. Y a mí me ha ido explicando mucho la cantidad de veces que a mí me ha tenido que perdonar, como para que ahora yo no mire con misericordia al de al lado, ¿no? ¿Cuánto me ha tenido que perdonar a mí como para que ahora yo no perdone? ¿Cuántas veces yo he dicho: oye, ¿por qué esta persona me ignora cuando yo le doy mucho más amor y no lo ve? Bueno, ¿y qué hago yo con él? Que muchas veces le ignoro y me da más amor que muchas otras personas a las que les ruego amor. Y eso con todo. Cada día me sigo peleando con heridas que tengo con Dios, pero sé que las voy a vivir con Él y que Él me las va a ir explicando paso a paso y con mucho amor. Así que no las vivo mal, las vivo como un proceso además bastante fascinante. Dentro de unos días es el orgullo gay. ¿Un homosexual es un pecador? Estás lleno fuerte, ¿eh? Es que pecadores somos todos, te lo vuelvo a decir, de verdad. Cometemos muchos más pecados de los que vemos. Lo que pasa es que Dios nos lo está explicando a cada uno a nuestro nivel, a nuestro nivel de caminar que llevemos. Entonces, claro, mucha gente intenta entender a Dios primero por qué cosas no pueden hacer, como una lista de prohibiciones, cuando realmente son
recomendaciones e instrucciones que te ha dado la vida, te da para vivir. ¿No? Cuando eres pequeño no entiendes muchas normas de tus padres y de tu mayor dices, madre mía, si te hubiera hecho caso. Pero no te va a pedir lo mismo a ti que a mí. O sea, a ti no te va a pedir de primera, ve todos los domingos a la iglesia si todavía no eres capaz de hablar con él día a día. Poco a poco te va dando la paciencia de llegar a cumplir todo lo que él te propone. Y entonces vivir una vida plena y mucho más tranquila. Porque lo que te da el pecado, que cuando lo vives no eres consciente de todo el mal que te hace. Pero cuando vas dejando pecados en tu vida, los vas eliminando, te das cuenta de que te hace mucho más feliz y de cuánto daño te estaba haciendo ese pecado. Y uno de ellos es el tema de la lujuria. El vivir relaciones sexuales fuera del matrimonio es pecado. Y es pecado porque además genera un apego sobre alguien que todavía no sabes si tiene compromiso de la misma manera que tú, de amarte cada día, y un compromiso no se rompe, de amarte cada día hasta el final de tus días, y de ahí luego vienen los abandonos, las heridas de abandono, las heridas de rechazo. Todos estamos heridos porque no hacemos caso a la recomendación de Dios de, oye, no te acuestes con nadie hasta no saber si es para toda la vida. Entonces, ese mismo pecado que tiene una persona homosexual la puedo tener yo si me acuesto con mi pareja antes del matrimonio. Porque el matrimonio es un sacramento que sirve para la unión con Dios a través de otra persona a lo largo de toda tu vida. No es una historia romántica, aunque puede haber amor, no es una historia de película, es una historia de los dos juntos caminando hacia Dios. Y para eso está el poder generar vida entre nosotros, el poder generar ese amor que no es el amor romántico que hemos definido desde los seres humanos, sino que es esa aspiración a la perfección, al cielo y a Dios, a Jesús. Así que sí, un homosexual que no vive en castidad, sí está pecando, igual que yo, si yo no vivo en castidad, ¿me entiendes? Es decir, el homosexual, si vive en castidad, no está pecando, simplemente está llamado a la castidad. Es una unión mucho mejor con Dios, no es un castigo, es un regalo. Si mañana descubrieras que Dios no existe, ¿qué se derrumbaría en tu vida? Uf. Mira, hay un poema que a mí me encanta, que dice, no me mueve mi Dios para quererte el cielo que me tienes prometido, ni me mueve el infierno tan temido para dejar por eso de ofenderte. Me mueves tú, Señor, clavado en una cruz y escarnecido. Muéveme tu amor de tal manera que aunque no hubiera cielo yo te amara y aunque no hubiera infierno yo te temiera. Ese poema es mi poema favorito precisamente porque esa pregunta me ha rondado mucho. Realmente todos nos hacemos las mismas preguntas a lo largo de la vida. Desde el más santo hasta el que se acaba de convertir, todos estamos haciéndonos las mismas preguntas. La cuestión es hacia quién las dirigimos. Como te digo, si se las dirigimos a Dios, siempre serán respondidas en el tiempo que tengan que responderse, ¿no? Y lo he reflexionado mucho, porque si va a ser un cambio de vida tan grande, ¿qué pasa si me equivoco? Y lo cierto es que me da igual. Lo cierto es que su amor es tan certero en mí, y el segundo en mi vida en el que por fin pude entender que Él era cierto, que Él era una certeza, que Dios había gobernado mi vida y la había creado, vale lo suficiente. Ese segundo de enamoramiento que tuve cara a cara con el amor de mi vida, como para comprometerme con él el resto de mi vida, aunque el día de mañana no sintiera lo mismo, o aunque el día de mañana ese amor jamás hubiera sido cierto, porque para mí sí lo ha sido, porque ese sentimiento que yo tuve en ese segundo fue cierto y me movió a ser una persona mejor. Así que bien aprovechado estaría. ¿Qué pregunta sobre Dios te da más miedo responder? Yo creo que es él el que me va haciendo las preguntas. Y mi vida al final es la respuesta que él quiere dar, ¿no? Mi vida es la respuesta y es él el que va haciendo las preguntas, así que no sé, supongo que no me da miedo ninguna pregunta, porque ya he comprobado en otras ocasiones que las va respondiendo. Pero sí mucho la que te he dicho de si al final todo el esfuerzo que he hecho va a valer la pena, de que algún día
Él vaya a mirar cara a cara a todo el amor que he dado. Y realmente es que a veces tengo una respuesta para eso y a veces otra, porque a veces soy consciente de que ya lo ha visto, ¿no? Por eso estoy en su camino, por eso estoy con él. Ya lo ha visto. Es que no tengo ningún miedo a ninguna pregunta concreta. Tengo miedo a no estar yo a la altura, a mí, no a él. O sea, todas las dudas que tengo son sobre mí, no sobre él. ¿Qué le dirías a quien está viendo esta entrevista y piensa que creer en Dios es cosa de gente débil? Yo creo que precisamente hay que ser muy soberbio para creer que tú solo puedes con el mundo, ¿no? Eres el centro del universo. Y creo que hay que ser mucho más fuerte para tener humildad, para entenderte por debajo de algo más, de alguien más. Mucha gente se piensa que esto es una evasión de la realidad y precisamente por eso, pues luego les cuesta tanto seguir a Dios cuando se plantean de verdad seguirle, ¿no? Porque es todo lo contrario. Yo también era de las que pensaba antes de convertirme que era de débiles, que era evadir la realidad, y todo lo contrario. Esto me ha hecho mirar la realidad más que nada. Hay que ser mucho más fuerte para ir en contra de tu naturaleza, para luchar contra lo que tu carne te pide, para no perdonar, para odiar, que para amar a tus enemigos, para ponerle a él por delante cada día. Eso requiere una fortaleza enorme y solo quien lo vive lo sabe. La lucha espiritual es constante contra ti mismo, ¿no? Pero es una lucha que se vive con paz y con gozo, porque al final cada una de esas te enseña un poquito más de Dios, como he dicho antes, pero hay que ser muy fuerte para poder mirarte a ti mismo y negarte a ti mismo. Yo sobre todo te doy las gracias por haber estado con nosotros. Creo que la fuerte eres tú, por haber expuesto tus ideas, y te voy a invitar a que cierres el podcast con alguna frase o algo que se te ocurra. Bueno, pues muchas gracias, Juan Antonio, a ti por estas preguntas, que además son de una calidad importante. Para empezar, yo no creo que realmente sea yo la fuerte, creo que es Cristo el que es fuerte en mí y que Él se vanagloria de mi debilidad para poder hacerse fuerte. Pero hay una frase que me encanta, con la que me gustaría acabar, que es de la carta a los Hebreos, que es: la fe es la certeza de lo que se espera y la convicción de lo que no se ve. Esa frase es la que te hace caminar cada día hacia ese horizonte y hacia esa meta, y es con la que me gustaría que se quedaran los oyentes. Familia, pues muchísimas gracias por haberos quedado hasta el final del audio. Cualquier sugerencia que tengáis para futuros podcasts, no olvidéis escribir. Tenemos TikTok, tenemos Instagram y siempre estamos pendientes. Así que hasta la semana que viene. Un abrazo muy fuerte, ¿vale?